Ok, Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuché. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están siguiendo por las redes en este conversatorio virtual. En la última semana hemos visto con dolor cómo en el sur del país se ha relevado un discurso de odio, discurso de intolerancia y de racismo hacia el pueblo mapuche. Y estamos en una situación muy compleja, social e institucional, para nadie es un misterio. Esto además se vive en el marco de una crisis social, política, sanitaria, económica, muy profunda en nuestra sociedad. En ese contexto, como universidad con sede en el Gualmapu, hemos hecho propio el llamado a terminar con la violencia estructural y el racismo contra el pueblo mapuche. Promovemos el respeto a la dignidad de cada persona y pueblo, una cultura de inclusión y no discriminación, y el establecimiento de relaciones horizontales que respeten y valoren la diversidad y que nos ayuden a generar una genuina convivencia intercultural. Esto se hace aún más importante, en nuestro caso, en el rol de formador de profesores y educadores en la Araucanía, futuros profesionales que tendrán un impacto importante en cientos de niños y jóvenes en el futuro. Es en este contexto que entendemos también nuestro rol como institución de educación superior en el territorio debe ir más allá de la declaración y por tanto requiere una acción sustantiva para promover el entendimiento profundo de las dinámicas que se desarrollan en el sur del país, así como la contribución al diálogo necesario para avanzar en un escenario de comprensión entre las personas e instituciones presentes en este territorio. Esta voluntad se expresa en un conjunto de actividades de reflexión que denominamos Nutrancaún o conversatorio y que comenzamos hoy y esperamos continuar en las próximas semanas. Este primer encuentro lo vamos a dedicar a la pregunta sobre la persistencia del racismo en Gualmapu, mirado desde la historia, las políticas y la educación. Para esta reflexión contamos con 4 invitados, a quienes agradezco desde ya su disposición para formar parte de este espacio y aportar desde sus propias miradas y experiencias, tanto académicas como personales, en esta conversación. Voy a presentar a los 4 y después comenzamos con la primera pregunta para la reflexión. Agradezco a Sergio Canioqueo, historiador mapuche, investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y quien también ha colaborado con docencia en la formación de profesores y profesoras de nuestra universidad. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Agradezco también a Natalia Caniguán, directora del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de la Frontera, también investigadora del CIR, que nos acompaña también en este conversatorio. Agradezco a Víctor Naguil, investigador del CIR y miembro de Trafquintú Mayolafquén Mapu, y con quien también estamos trabajando y elaborando un ambicioso proyecto de revitalización del Mapuzungún para este territorio. Y finalmente agradezco muy sinceramente a Pedro Mejes, director del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, y que ha sido siempre un gran apoyo y compañía para conversar sobre estos temas. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros en este conversatorio. A continuación vamos a comenzar con una primera pregunta, y yo le voy a ir dando la palabra a cada uno de nuestros invitados para que en unos 3-4 minutos puedan referirse a ella y podamos tener un intercambio. Y la primera pregunta es, a partir de los hechos que hemos visto en esta región en los últimos días, probablemente detonado la situación en Curacautín hace una semana, ¿cómo se fundamenta la persistencia del racismo en este territorio? Y en primer término, le quiero dar la palabra a Sergio Canioqueo para que también nos pueda contar un poquito cómo lo visualiza desde el origen histórico de esta problemática. Sergio. Mari Pupeñi, Pulamien, Cahuenui. Bueno, es como súper complejo poder responder una pregunta de esa envergadura en tan poco tiempo, pero voy a lanzar algunos referentes para que a lo mejor después veamos la discusión, cómo se articulan y todo eso. Bien, el racismo como empresa ideológica está muy de la mano con la expansión europea.
La expansión europea a partir de, digamos, del siglo XV, XVI, comienza a elaborar un discurso sobre el otro. Eso tiene que ver también con la consolidación de una idea de Europa, o sea, una consolidación también de la identidad de Europa. Hay que pensar que hace tiempo y por mucho tiempo más, Europa va sufriendo un proceso de unificación y en base a las relaciones económicas que pretende generar Europa, construye un discurso sobre los otros que pueden estar en distintas partes del mundo. En este caso, América Latina fue la construcción del indio. Hay un artículo de Guillermo Bonfil Batalla que justamente se llama el indio como categoría colonial. Entonces, el indio, o esta concepción, digamos, de inferioridad de otro sujeto, marcado por la racialidad biológica, cultural, lingüística, surge en la necesidad también de un proyecto económico y de un proyecto civilizatorio. Un proyecto civilizatorio significa, digamos, un fin, digamos, de los sujetos, una visión ontológica de los sujetos que vienen a conquistar. Entonces, por lo tanto, los sujetos que vienen a conquistar se sienten, digamos, que están construyendo o están embarcados en un fin último, y ese fin último involucra la dominación de otros sujetos. Hasta este punto está todo racionalizado, está en términos de argumentos, hay argumentos teológicos, si los indios tienen alma o no tienen alma, hay todo un debate al principio de la conquista, y finalmente se llega al acuerdo, digamos, por ejemplo, en el caso de la esclavitud, que los sujetos que no tienen alma pueden ser esclavizados. En este caso, por ejemplo, se establece que los negros pueden ser esclavizados. Y en el caso de los indígenas se establece una salvedad que es el indio en arma, y el indio en arma puede ser esclavizado. Bien, a partir de esta figura, digamos, de sometimiento del otro, de fuerza, también se va construyendo una emocionalidad que involucra el racismo. O sea, que el sujeto no solamente piensa en términos de argumentos lógicos sobre el racismo, sino que también lo siente y lo vive. Y esa implicación, digamos, se va desarrollando dentro de la cultura y va teniendo sentido o se va cuajando a partir, digamos, de cómo se va organizando la sociedad. Y ahí tenemos un segundo elemento, que esa organización de la sociedad está basada en un sistema de castas. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que nos enseñaron en la escuela, los españoles peninsulares, los españoles criollos, los mestizos, los indígenas y los afrodescendientes al final. Ya, este sistema de casta no era simplemente una división étnica, racial, fortuita, sino que también involucraba derechos y también posibilidades o racialización del trabajo. O sea, por ejemplo, un mestizo podía tener un oficio, podía ser sastre, zapatero, pero un indígena no. O un negro tampoco lo podían ser, o un esclavo negro tampoco podía ser sastre libre, por decirlo así. Hay casos, por ejemplo, a donde a los afrodescendientes se les permite tener un oficio, pero ellos no pueden cobrar por su trabajo. Ese trabajo está mediado por su dueño. Y en el caso de los indígenas también se les prohíbe. Y hay, por ejemplo, hay situaciones de blanquitud, digamos, de la población indígena que queda del Biobío hacia el norte, lo que se llaman los pueblos de indios. Entonces, tenemos digamos, una estructura ideológica de carácter racista, y tenemos también una división social y económica del trabajo que está en esa lógica, está en la lógica racista. Y eso, digamos, se va interiorizando en los sujetos, y es ahí donde se marca un polo positivo y un polo negativo entre la blanquitud y, digamos, los que son los colores de la morenidad y la negritud. Entonces, hasta ese momento, los argumentos básicamente venían, digamos, del ámbito medieval, venían del ámbito de la fe, pero digamos, en el proceso, digamos, de independencia, se trata de readaptar estas normas sociales. Entonces, es por ello que, por ejemplo, nosotros en el escudo de la Patria Vieja, por ejemplo, tenemos 2 indígenas. O, por ejemplo, tenemos la Logia Lautaro, que digamos, son los sujetos que quieren independizarse. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que también el racismo se va moviendo en 2 aguas. Un agua, digamos, de lo público, digamos, y un agua, digamos, que es la de lo que podríamos llamar lo privado.
en lo privado, los sujetos, lo que nos muestra la colonia es que también se relacionaban entre distintos grupos y muchas veces hacía caso omiso a la ley, pero estaba ese sentimiento, digamos, de inferioridad tanto del indígena como del afrodescendiente. Con los procesos de república se piensa que va a haber una refundación social, una refundación de las sociedades. Y es por eso que hay un juego simbólico en la primera mitad del siglo XIX en todos los países. O sea, se toman elementos del mundo indígena de alguna manera, y esto es un poco lo que llamó Jorge Pinto en su libro de la inclusión a la exclusión. O sea, pareciera ser que el mundo indígena iba a ser incluido, pero posteriormente es excluido. ¿Y qué es lo que ocurre? Vemos el movimiento, digamos, que aparentemente en lo público va desapareciendo, digamos, esta visión racista, pero a mitad del siglo vuelve a aparecer de la mano de los historiadores chilenos, de los primeros historiadores chilenos que digamos, ya se están basando en la ciencia histórica. Vicuña Maquena, Munátegui. Entonces estos sujetos vuelven a rearticular el discurso racista que aparentemente se había ido diluyendo. O sea, imagínense, tenemos las cartas pehuenches de Gaña, en el cual trata de mostrar que los indígenas también pueden discutir temas del Estado. O sea, hay esos juegos, digamos, durante la primera mitad del siglo XIX. En el siglo XX, o sea, disculpen, en la segunda mitad comienza el racismo, de nuevo, como discurso, pero ya esta vez la motivación tiene un trasfondo económico que es el apoderarse de las tierras mapuche. Entonces, claro, aparece esto que hay un artículo bastante famoso que se llama Indios malos en tierras buenas, también de una historia, y en el fondo también tiene que ver con que en América Latina las únicas tierras que no habían sido incorporadas, digamos, a la producción eran las tierras indígenas, no solamente en Chile, sino que hay distintos lugares a donde las tierras indígenas no se habían articulado al Estado, a la corona española. Había muchos espacios que todavía tenían una autonomía indígena. Entonces, para quebrar esa autonomía indígena, vuelve el discurso racista, pero ya no desde los argumentos medievales ni los argumentos escolásticos, sino ahora viene desde la racionalidad. Desde la modernidad. Entonces, este racismo se vuelve a reconfigurar. Entonces, el racismo tiene esa capacidad de reconfigurarse. Entonces ahí, por ejemplo, surgen los estereotipos, por ejemplo, del valiente guerrero, que aparecen en esta primera mitad del 19, luego en la segunda mitad el indio belicoso, el indio bandido, el indio flojo, que hay que quitarle las tierras, y ya cuando está finalizando el 19 y vemos al indígena empobrecido, aparece que una nueva articulación del imaginario de que el indio es flojo y borracho y por eso es pobre. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que el racismo también nos entrega respuestas que son sumamente reduccionistas, pero al mismo tiempo son totalitarias, que no dan posibilidad mucho al diálogo. O sea, el indio es flojo, es borracho, por lo tanto ya está la respuesta ahí, y sobre eso ya no hay mucho que hacer, y en la práctica siempre vamos a tener un ejemplar para identificar esa situación. O sea, puede haber un tipo chileno borracho y flojo también, pero en la articulación racista eso no se ve, sino que se percibe a este otro y se totaliza. Entonces, el discurso racista también siempre se transforma en una visión totalitaria de la vida. Finalmente, en el siglo XX hemos vivido el racismo, digamos, del asistencialismo hacia el mundo indígena, de la paneducación, y hoy en día vemos esta noción, digamos, del indio terrorista y violento. Entonces, estos imaginarios que se van construyendo implican que quienes los construyen son los sujetos en contextos de poder, sujetos blancos, pero que al mismo tiempo sirven como elementos reclutadores de su sociedad. Es decir, en este caso permite reclutar a los chilenos, o sea, permite diferenciar a los chilenos de un otro. Y eso también es muy propio del 19 y también está muy desarrollado durante el 20. O sea, y al colocar este elemento positivo, negativo y lo negativo, digamos, en términos de modernidad, lo indígena es igual a negativo de la modernidad y lo blanco es positivo de la modernidad, eso nos lleva a la idea, digamos, de que
todos los sujetos se tienen que ir blanqueando para ser civilizados o para proyectar que tienen civilización, que están dentro de este proyecto, digamos, de lo que es la modernidad. Entonces, y eso también tiene un correlato en lo económico, o sea, por ejemplo, se vuelve a racializar el trabajo, por ejemplo, empleadas domésticas que son de origen indígena, o sea, hay empleadas domésticas, por ejemplo, en toda América Latina que son de origen indígena, o sea, la gran mayoría es del mundo indígena. Tenemos a los panaderos, tenemos a los jardineros, entonces también hay un correlato, digamos, en la estructura económica con la racialización del trabajo. Entonces, todo esto se nos muestra como un algo natural. O sea, el racista funciona con un sentido común. El racista funciona con un sentido común, y cuando un sujeto funciona con un sentido común, no hay capacidad crítica frente a ese sentido común, porque ese sentido común le explica toda su realidad. O sea, y es ahí donde uno tiene que colocar el punto, porque en el fondo esta naturalización de estas violencias raciales se han incorporado en el sentido común de los sujetos, y muchos sujetos no la perciben. O sea, no perciben que son racistas, no perciben que, por ejemplo, están haciendo comentarios racistas. Por ejemplo, el mapuchito inteligente. Oye, mira, te presento un amigo, él es un mapuchito inteligente. O sea, ahí puede ser con toda la buena intención que esa persona está presentando a su amigo mapuche, pero está actuando ahí el racismo. Entonces, también hay un racismo que es bastante radical, que yo llamo un racismo activo, que es el racismo brutal que vimos en Curacautín, y también tenemos un racismo mucho más pasivo, que está que puede incluso, podemos decir que está incluso súper buena onda. O sea, es un racismo que puede estar anclado, por ejemplo, en la caridad, en ayudar al indígena, porque el indígena es como un niño y hay que ayudarlo, porque no tiene la capacidad de pararse por sí solo. O sea, esas miradas también son racistas. Entonces, ahí hay una situación súper delgada, digamos, por ejemplo, entre las políticas de autoafirmación y el racismo. O sea, ahí hay una situación, digamos, de cómo está funcionando eso. Entonces, hoy en día hice digamos, este esquema súper largo, pero hoy en día, digamos, podemos tener muchas buenas intenciones, pero pueden estar sumamente cargadas de racismo. Entonces, y ese es un elemento problemático. Y este racismo, por ejemplo, en tensiones sociales, con esto voy finalizando, claro, desembocan en lo que vimos en Curacautín, o sea, donde hijos de vecinos, o sea, estamos viendo personas comunes y corrientes, personas que no vimos a los latifundistas, no vimos a estos sujetos, digamos, que tienen el poder, sino personas que sienten, digamos, y con esto termino, sienten que las instituciones estatales se están cayendo, que en el fondo ellos están quedando en la indefensión, y sienten que tienen que tomar la justicia por sus manos. Y cuando un sujeto se siente acorralado, se siente con el miedo, actúa, digamos, desde la visera, o sea, desde lo más visceral, o sea, actúa desde su sentido común, y actúa, digamos, desde su emocionalidad, y eso es lo que lleva, digamos, a que esos sujetos no solamente piensen en términos racistas, sino sientan en términos racistas. Entonces, eso nos demuestra que el racismo es un elemento muy difícil de desesperar, porque finalmente quien nos socializa como racistas también son sujetos a los cuales nosotros queremos. Nos socializan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros amigos, o sea, nuestros círculos más cercanos. Entonces, el racismo no viene desde una afuera, sino se socializa desde un adentro. Entonces, y eso es lo más complejo. O sea, y ahí, digamos, hay que seguir discutiendo cómo desarmar esto, porque Sí. esa es la complejidad que tiene el racismo. Excelente, muchas gracias Sergio por haber podido hacer además esta descripción histórica tan compleja. Me quedo con varias cosas de las que estabas comentando, esta imagen no totalizante, reduccionista, que genera un imaginario. La pregunta sobre quién lo construye, vamos a dar después una vuelta sobre cuál es el rol del Estado, ¿no? Y de las otras instituciones respecto de eso. Quiero darle la palabra a Natalia y quizás enfocando esto también en la idea de cómo esto se expresa hoy día, ¿no? Cómo se expresa el racismo en la actualidad. Sergio ya nos introdujo un poco en la forma en que esto se está manifestando hoy día, pero ¿cómo lo ves tú desde tu posición, Natalia?
Mari Pulamien, pues bueno, hoy muchas gracias por este espacio, esta invitación a este Nutram, a compartir temas que sin duda yo creo que nos han remecido, no obstante siempre han estado presentes, quizás en momentos más de manera latente, más solapada, pero lamentablemente el racismo es una constante en Wallmapu y posiblemente en muchos otros territorios. Es difícil responder después de Sergio, porque de verdad nos dio un paneo bastante completo, tanto histórico, así como de la situación actual, así que también me voy a apoyar bastante en varios puntos que él mencionó. Yo creo que el tema del racismo, lo más complejo que tiene, es esta noción de que está naturalizado, que está internalizado por cada uno de nosotros y nosotras. Y porque, como bien lo decía Sergio, no es que a uno, si bien hay elementos quizás como formales o estructurales que a uno le transmiten este racismo, ya sea, por ejemplo, en la escuela o cuando te enseñan los libros de historia del pasado indígena, o de que en Chile no había esclavos y por lo tanto no hubo población negra, como mucho tiempo se enseñó en los libros de historia, a pesar de que hoy el movimiento afrodescendiente chileno en Arica reivindica esa historia, y bueno, y donde incluso uno, en el caso mío, por ejemplo, cosa de mirarme al espejo como para saber que claramente hubo presencia afro, pero a uno no se la reconocen en estos espacios, entonces tienes esa mirada, así como también tienes elementos cotidianos de tu familia, de tu gente cercana, donde muchas veces al tenor de un comentario, de frases tan normales y cotidianas como cuando nace algún bebé y es blanquito, rubiecito, y la guagua bonita, porque esas son las guaguas bonitas, pero si es un poco más morenita, qué simpática, parece que ahí se le acaba un poco el tinte de lo bonito. Entonces son frases que están en nuestro colectivo y que son súper poco racionalizadas, a pesar de que uno efectivamente puede ver cómo se construye el racismo racionalmente. Entonces eso es un elemento súper complejo, porque eso un poco es lo que está en el constante de nuestras relaciones cotidianas, es lo que yo un poco decía, que es esta latencia del racismo en Wallmapu, que uno lo escucha en comentarios como lo que decía Sergio de el mapuchito, uy, que salió inteligente este mapuchito, esta mapuchita porque llegó a la universidad, o sea, está siempre ahí. Y bueno, y lamentablemente suceden hechos como en lo que ocurrió en Curacautín, que finalmente lo saca desde ya la expresión, que es lo que posee el racismo, que es esta noción de que hay un superior y alguien inferior, y que es lo complejo de cuando pensamos como en estas dicotomías de donde hay grupos sociales que serían mejores, más evolucionados, más aptos, versus otros. Entonces, eso es un poco lo complejo de este racismo hoy en día, o de cómo más bien lo pensamos y lo eventualmente articulamos, cómo lo empezamos a sacar de los discursos y de la cotidianeidad. Es interesante este surgimiento del tema del racismo, porque también hasta hace, yo creo que 1 o 2 años, nos costaba reconocernos como sociedades racistas, porque también un poco este imaginario que tenemos de que somos todos chilenos, somos todos iguales, y más o menos tenemos un fenotipo en teoría y en los libros blancos, a pesar de que nos vemos y nos vemos la morenitud, pero tenemos una idealización del chileno y chilena que nos ha construido en esta lógica de la blanquitud. Sin embargo, yo creo que los primeros atisbos de que este racismo estaba ahí y que como que tenía que, o que iba a estallar, lo empezamos a ver con la migración afrodescendiente que comenzó a llegar a estos territorios, ya sea población afrodescendiente colombiana, venezolana y haitiana mayormente, donde también se cruzan estos discursos de, bueno, en el caso de la población haitiana sobre todo se dio mucho de ahora que están llegando los negritos. Lamentablemente vimos en la prensa mucho discurso a veces de autoridades políticas. Bueno, en estos días también un ministro dijo que la migración haitiana no le hacía bien al país, y con eso seguimos cargando y generando esta noción de ciudadanos buenos o de primera y segunda clase, que van tensionando y que nos van en cierta medida, cuando tienes autoridades o medios que promueven estos discursos, como que al ciudadano común como que se le avala que pueda tener este discurso racista. O sea, si lo están diciendo las autoridades, entonces yo puedo sentir claramente que puedo ser racista, o sea, estoy amparado. Entonces eso también es un tema complejo, y como decía, yo creo que un poco la migración nos empezó a remover y a darnos cuenta que más bien estaba ese racismo y que en realidad no éramos tan blancos como nos creíamos, o que
teníamos que empezar a cuestionar un poco esa relación. Y el otro tema que también es interesante, cómo este tema del racismo se cruza con elementos de clase, de temas económicos, de clases sociales, porque también muchas veces este racismo está solapado y inmiscuido con este paternalismo, con el asistencialismo, porque muchos, y voy a retomar un poco el caso de la población haitiana, y que bueno, también se ha dado con los mapuches, porque los mapuches buenos son el mapuchito que es trabajador, que es calladito, que es servicial, y en los haitianos es como, no, si son negritos, y siempre el apelativo ese diminutivo que nos hace seguir inferiorizando a la gente, que son calladitos. Entonces continuamos también con esa lógica de el buen ser, porque por supuesto a este grupo inferiorizado le exigimos cómo debe ser, donde debe ser sumiso ante esta blanquitud que no debe ser sumisa. O sea, jamás decimos el blanquito y que el blanquito tenga que ser calladito, ni ser sumiso. O sea, entonces también ahí vamos generando relaciones de dominación y de subalternización que las vemos cotidianamente y que lamentablemente en momentos de tensión, como fue el caso de Curacautín, pueden estallar, o en otros momentos, o sea, hemos visto también casos de golpiza y maltrato a población afrodescendiente. O sea, finalmente como que siempre tenemos el racismo ahí intrínseco, y ese es como el gran desafío, es como cómo empezamos a pensarlo, a conversarlo, a racionalizarlo, todos nosotros mismos en nuestro cotidiano, cuántas frases racistas a veces nos damos en el día, porque lo tenemos muy adentro. Súper, muchas gracias Natalia por esta primera intervención. Además nos pone un contexto un poquito más amplio, ¿no? No solamente vinculado al pueblo mapuche, sino a veces este racismo que tenemos vinculado a clases sociales, a imaginarios y a otros pueblos y a otras nacionalidades. Quiero darle la palabra a Víctor Naquil que nos pueda contar también desde un poquito de la experiencia de qué significa o qué importancia tiene este fenómeno de racismo asociado a los movimientos mapuche, al movimiento mapuche y a las acciones políticas. Víctor, estás con el micrófono apagado. Pero no sé si... ¿Ahí? Ahora sí, sí, perfecto. Ya. No dependía de mí. Maemai, Pupeñi, Pulamien, Compunei, Asquintoleluta, Tufachi, Negumaz, Quiñe Poyen Chalin, Com Eimun, Compaluta, Tufachi, Nutrancaun, Tufachi, Falin Sumu, Mulelo Fau, Fantepu, Walmapumeu, Mulelo Meu Incheta, Ayufuñi, Nutranca Yalta, Pichin, Sumuta, Mulelo, Walmapumu, Pachanta, Mulita, Quiñe Huesasu, Político Sumu, Pau Walmapumu, Mulita, Huilque, Preso Señaluta, Huilque Cárcel, Pau Walmapumu, Feimuta, Man Eleta, Kumetri Papita, Tupachi Huaychan. Feley, bueno, ya mi presentación la hicieron. Solamente comentar de que, bueno, hoy día estamos conversando también porque hay una coyuntura, digamos, en particular, que es la situación de los presos políticos mapuches. Esperamos, digamos, hacemos fuerza, digamos, porque la salida política, que debe ser una salida política a esta coyuntura, se dé, ¿no? Respecto del tema que estamos conversando, yo tengo un punto de vista relativamente distinto a lo que se ha dicho aquí, ¿ya? Y también distinto a lo que se ha escuchado en el último tiempo a partir de la situación de Curacautín, ¿ya? Relativamente distinto porque yo la preocupación que tengo es que se ha comenzado a enfatizar, ¿no?, la óptica del racismo, ¿no?, y el problema del racialismo, podríamos decirlo, en el contexto del Guaymapu, cuando yo pienso que el problema fundamental no es el problema del racismo. Voy a tratar de dejarlo lo más claro posible para que nadie diga en algún momento que Víctor Naquil dijo que no había racismo, ¿ya? Racismo hay. Lo que estoy diciendo que no es el elemento fundamental, ¿ya?, en el conflicto que nosotros tenemos con el Estado chileno y el Estado argentino, ¿ya?
Yo la óptica que tengo es distinta porque pienso de que el racismo es un factor, es un elemento que compone el conflicto, pero el conflicto sustancial que nosotros tenemos es el tema de la dominación nacional, ¿ya? Aquí, bueno, no voy a hacer un repaso histórico, solamente es una interpretación histórica, es el hecho de que el Estado chileno y el Estado argentino invaden el Guaymas, invaden un país, y por lo tanto el problema que tenemos nosotros es un problema de dominación nacional, en lo sustancial. Ahora, que hay elementos de racismo en este conflicto político, efectivamente lo hay, pero no es elemento sustancial. Es decir, nosotros, si quisiéramos analizar la situación mapuche estrictamente en términos de racismo, podríamos hacer la comparación, y alguna gente lo hace, y tiende a hacerlo, y para mí es un error de enfoque, con respecto a la situación de la población afroamericana en Estados Unidos, ¿ya? O en otras partes, ¿no? Pero ese no es nuestro problema, no es el mismo esquema, digamos, de la situación que tenemos colonial, ni el mismo esquema del análisis. Porque si no, nuestros problemas sociales, políticos y económicos podrían resolverse con el tema de la integración. Y nosotros no estamos en una estrategia de integración, estamos en una estrategia de autonomía, de autogobierno, digamos, del país mapuche, de un territorio, ¿ya? Y por lo tanto, yo esto que le llamo la dominación nacional se refiere fundamentalmente al tema de que fuimos despojados del poder político, colectivo, ¿no? Y por otro lado también está el tema de la explotación nacional, y eso es interesante, digamos, lo que decía Natalia, en que justamente aquí hay dos dimensiones, podríamos decir, una dimensión nacional, ¿no? Mapuche, y otra dimensión de clase, ¿no? Porque también fuimos despojados de nuestras bases materiales, bases productivas. Hay casos, digamos, por ejemplo, en el caso vasco, en el caso catalán, que yo normalmente lo saco por razones de análisis respecto al tema de las lenguas, pero en el caso vasco, en el caso catalán, desde el punto de vista histórico del proceso, digamos, de expansión, digamos, del Estado español, ahí no hay un proceso de despojo de las bases productivas, lo que sí hay dominación nacional, ¿ya? No hay un control político, digamos, del país, y bueno, y en el caso de Cataluña en particular, cuando pretendieron hacerlo, ya simplemente les quitaron la autonomía, ¿no? ¿Ya? O por lo menos el Parlamento, en el último proceso que se ha venido dando en el caso de Cataluña. Por lo tanto, lo que yo quiero enfatizar es, y vuelvo a decirlo cuando partí, o sea, lo mismo con que partí, es que no es que no exista racismo, ¿ya? En la relación, digamos, sociales que se han producido derivado de la ocupación del Estado chileno. Existe, ¿ya? Lo que yo digo de que no es el elemento fundamental. El elemento fundamental es que nosotros, como pueblo, tenemos un país, ¿ya? Que fue ocupado por el Estado chileno y el Estado argentino, ¿ya? Y yo más encima también digo, cuando hago el trabajo de talleres, es que el Estado chileno se los robó. Si, además fue así, si el Estado chileno le robó a propietarios. Yo destaco eso porque la gente parece que le da la impresión de que aquí llegó población y llegó así nomás. No, ¿ya? Esa población, ¿ya? Y los intereses que se crearon aquí es derivado de que teníamos como pueblo bienes materiales, ¿ya? Y hoy día esos bienes materiales no están en nuestras manos, están en nuestras manos. Ese es el problema fundamental. Yo sé que va a haber espacio, ¿no? para lanzar algunas, no sé, enfoques o propuestas de futuro, y ahí voy a aprovechar de hacerlo. Pero ahora me interesaba sentar, ¿no? De que esta idea de que el racismo existe, que existe, voy a insistir en eso, que existe, yo lo enfoque y lo critico porque empiezan a variar nuestro eje de análisis, y por lo tanto van a hacer variar nuestro eje de perspectiva política, de propuesta política. Esa es la preocupación que yo tengo. Entonces, si nosotros reducimos nuestro análisis al problema del racismo, entonces la conclusión que vamos a querer sacar es que vamos a tener que ver políticas de integración. El Estado ya nos ofreció una política de integración, que era la incorporación en la óptica del Estado del Guaymas por el Estado chileno, y ahí están las consecuencias. El camino que hay que seguir es otro, hoy en día, pero ese otro lo vamos a conversar después. Eso. Ok, muchas gracias, Víctor, por esta primera participación en la que nos relevas algunos elementos adicionales, ¿cierto? Como la dominación, la autonomía,
las distribuciones de poder o el poder y la explotación, que, como tú dices, son elementos probablemente más fundamentales de esta situación adicionalmente al conflicto, al racismo. Quiero darle la palabra a Pedro Meje, preguntándole un poquito cómo esta situación afecta la convivencia intercultural en el Gualmapu. Pedro. Bueno, primero que nada, dar las gracias por la invitación a Gonzalo y a su equipo desde el sur, y tal vez precisar algunas cuestiones. El racismo tiene su base y su fundamento en un concepto técnico que llamamos endocentrismo. Todas las sociedades, de alguna manera, tienen que generar un sentido de identidad y particularidad y diferenciación. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Simbólicamente, lo que tenemos más a mano es el cuerpo. Y evidentemente, una estrategia muy eficaz es utilizar el cuerpo como un símbolo de diferenciación. Y entonces, lo que hacen las sociedades, todas las sociedades en definitiva son racistas, porque intuitivamente tú necesitas una manera muy sencilla, muy práctica y muy visible de establecer una diferencia. Podría ser en el plano de las ideas, podría ser en el plano de los rituales. Eso es muy complejo. ¿Qué cosa más sencilla que apelar a la imagen del cuerpo que se tiene en contraposición a los otros cuerpos? Entonces el racismo se basa en una estrategia muy sencilla pero muy eficaz. ¿Cómo es mi cuerpo? Y ahí viene la teoría del color del cuerpo. Ya todos los que me han antecedido han hablado del color del cuerpo, porque es muy visible. Entonces, tácticamente es muy práctico. Y viene la raza siempre definida por colores. Amarilla, más oscura, más clara, más gris, más azul, más blanca, etcétera, etcétera. Y entonces, toda sociedad hace uso de esta estrategia que supone un pensamiento muy sencillo. Muy sencillo en el sentido que es muy fácil de aprender, muy fácil de visualizar y muy fácil de aplicar en términos prácticos. Porque tú vas a tu corporalidad, ¿fijas? Que una de las primeras cuestiones es el cuerpo, ¿no es cierto? Pero ya Natalia hacía mención a su pelo, a su forma de ojo, etcétera, etcétera. Y entonces, el gran problema no es cómo evitar el racismo que está en los fundamentos etnocéntricos de toda sociedad, ¿no es cierto? Que mira su cuerpo y evidentemente supone que ese es el cuerpo correcto. Si es una sociedad que tiene una identidad fuerte, con mayor fuerza defiende su corporalidad. Lo que hay que hacer entonces, y aquí todos ya han adelantado bastante, es cómo, en definitiva, dominar este sentido etnocéntrico basado en un pensamiento muy sencillo, muy eficaz, que tiene, como ya ha dicho Víctor, como ya ha dicho Sergio, fuertes implicancias políticas. Sergio, corrígeme, hablaba de un sentido común. Bueno, no es el más común de los sentidos, como dice Chesterton, pero en ese sentido común, si lo entendí bien, es este pensamiento muy básico, pero muy profundamente instalado por el etnocentrismo y que es muy eficaz. Toda sociedad, fija, en la diversidad que ha logrado más o menos manejar el racismo, ha podido generar tipos de alianza, tipos de comprensión para superarlo, pero es un esfuerzo constante, porque el arma simbólica número uno tuya es tu corporalidad. Y esa corporalidad tú la vas a usar en un sentido de identidad, en contraposición a otras corporalidades. Así que estamos enfrentados a un gran problema, ¿no es cierto?, que va a requerir de alianzas y de mucha inteligencia para desactivar este mecanismo que es fundamental a toda sociedad. Toda sociedad etnocéntrica, toda sociedad se tiene que identificar como un diferente superior, porque somos narcisistas también. Bueno, en mi caso es medio patético, soy muy narcisista, pero en general, como luchamos contra nuestro narcisismo, tenemos que luchar contra nuestro racismo. Quería hacer esa pequeña precisión, te fijas, porque en definitiva, más que eliminar el racismo, hay que saber cómo funcionar en una sociedad diversa a partir de este mecanismo tan eficaz que se basa, como dijo Sergio, en una lógica muy sencilla,
que tiene que ver con una concreción de la imagen de lo corporal que es muy fuerte. Uno ve cuerpos, ¿no es cierto? Entonces, estamos enfrentados a un problema extraordinario. Eso Muchas por el gracias. momento, gracias. Muchas gracias, Pedro. No, nos pone ahí un tema bien interesante, porque de este etnocentrismo del cual no salimos, somos todos parte, ¿no? Estamos todos metidos en eso, y por lo tanto, cómo aprendemos personalmente y socialmente a poder manejarlo, ¿no? Creo que es una perspectiva bien interesante. Vamos a iniciar una segunda ronda, y aquí quiero incorporar un elemento más a la conversación, que es un poquito cuál es el rol que tiene el Estado, cuál es el rol que tienen las instituciones, y aquí me gustaría, si es que alguno de los panelistas también se puede referir a nuestra institución, a la academia, qué rol tenemos para aportar en esta idea de no racismo, en esta idea de no discriminación. Pensando en proyectos de convivencia intercultural y, por supuesto, un resguardo de los derechos indígenas, pero ¿cuál es el rol que le cabe hoy día a las instituciones, al Estado y también a la academia en este proceso? Y voy a darle la palabra a Natalia. Vamos a cambiar un poquito el orden para dar distintas formas, entonces le voy a dar la palabra a Natalia para que comience. Gracias. A ver, lo primero, yo voy a hablar primero como del Estado, pero la verdad yo creo que más amplio. Yo creo que ahí Víctor seguramente va a tener una mayor como demanda hacia el Estado. Y después también me voy a meter un poco a la academia, que también es un poco el rol que más en el que estoy inserta. Bueno, lo primero desde el Estado y cómo avanzar, y que también dialoga no solo como con el tema del racismo, sino que finalmente también en cómo entender esta relación que ha construido, o esta mala relación que se ha construido con Wallmapu. Lo primero es partir por reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derechos y de derechos colectivos, y por lo tanto situarse en un diálogo de sujetos jurídicos, o sea, Estado, pueblo, y donde tenemos que tener un diálogo de iguales, con el reconocimiento de esta historia como el punto de partida, esta historia que ya bien mencionaba Víctor, de despojo, de usurpación, de violencia, y sobre ese piso empezar a dialogar, que un poco, o no es un poco, más bien es lo que ha faltado en esta relación, donde el Estado sigue viendo a los pueblos indígenas como grupos culturales, pero pobres, o ni siquiera reconoce que, por ejemplo, el empobrecimiento es producto de la irrupción del Estado, entonces los ve como sujetos vulnerables socioeconómicamente, pero tampoco se hace cargo de cómo su rol o su instauración en este territorio generó esta transformación económica que sin duda hoy en día se ve agudizada, inclusive con el contexto de pandemia. Entonces lo primero es fijarse en este estatus de iguales. El Estado dialoga, negocia, conversa con un pueblo jurídicamente en un estatus similar. O sea, es la primera forma, porque además cuando tú haces ese reconocimiento, lo transmites. Es como un poco lo que decíamos antes, cuando tú también desde el Estado generas un discurso racista o de violencia, se reproduce en los sectores sociales. Si tú tienes un discurso de reconocimiento hacia los pueblos, también se debiese trasladar hacia el resto de la sociedad. Y ahí también, y ahí, por ejemplo, un poco el juego de que no, por ejemplo, llevado a la política pública de reconocimiento que existía hacia los pueblos indígenas, ahora es entendido como una política de beneficios, como que yo estaba benefactor de beneficios a los pueblos, cuando en realidad yo lo que debo hacer es reconocer sus derechos y por tanto responder a sus demandas y derechos en esta política. Entonces ahí también cambia, porque vemos cómo eso a veces baja en la sociedad, donde a veces encontramos tensiones de, ay, porque a ellos les dan beca porque son más pobres, pero yo vivo en igual pobreza y a mí no me corresponde. Entonces por eso es importante empezar a dialogar siempre en el lenguaje de los derechos de los pueblos, ¿ah? Y que toda acción, por tanto, está en ese piso mínimo de diálogo. Y respecto a la academia, yo creo que en la academia también tenemos bastante responsabilidad, toda vez que también somos un espacio de privilegio, que es lo primero a reconocer, y que también hemos impuesto o hemos mantenido la hegemonía de un tipo de conocimiento y un tipo de saber, que es el saber occidental, que son las formas que nos pide la academia de rendición, de producción, etc. Entonces también es cuestionar esos espacios y generar espacios de más diálogos de saberes, pero no diálogos de saberes donde pensamos a un lo indígena como este conocimiento alternativo, o esto que señala, lo ponemos como al adorno casi
a nuestra actividad, sino que también, de nuevo, en este diálogo horizontal, simétrico, donde que la academia dé espacios a estas visiones de mundo distintas, que eso pueden ser distintas, que pueden ser tensionantes con lo occidental, que pueden ser contrarias, pero que hay que situarlas también como un conocimiento válido y empezar a acabar como con esos rótulos de lo alternativo, de ponerle apellido, porque también cuando vamos poniendo apellido a las cosas, como que caemos en esta misma réplica de seguimos bajándoles el estatus, ¿no? Uno es el conocimiento occidental, el conocimiento que se entrega en la academia, y otra cosa es el conocimiento indígena tradicional, y que lo seguimos entonces también, situarlo en un mismo nivel, de manera de poder generar estos diálogos y conversaciones en el mismo tenor, abrir espacios, promover espacios de discusión, de conversación, y especialmente en la formación. Yo creo que, y aquí quizás es a la academia inclusive puntual de Wallmapu, yo creo que tenemos una deuda pendiente respecto a cómo se transmite la historia de este territorio en nuestros espacios universitarios, en nuestros espacios de formación. Lamentablemente a veces uno habla con estudiantes, si no se conoce, por ejemplo, el proceso de pacificación, o mal llamada pacificación, cómo se vivió, sino que la conocemos todavía desde el libro de Frías Valenzuela, o a veces lamentablemente hasta de Sergio Villalobos. Entonces también, o sea, cómo nosotros como academia que estamos en estos territorios, además transmitimos la historia desde estos territorios y desde las voces de este territorio, y que es subvertir el cómo se ha representado, subvertir las versiones y subvertir el cómo finalmente hemos construido esta sociedad, porque si no conocemos la historia, que por lo demás es una historia reciente, es la historia que vivió nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, no vamos a poder avanzar a entender finalmente dónde estamos. Y mientras no entendamos dónde estamos y cómo se ha constituido Wallmapu, la verdad es que va a costar bastante más el poder ir avanzando en sociedades con el respeto por la diversidad y por supuesto con la preexistencia de los pueblos. Muchas gracias, Natalia. Muy importantes los temas que nos ponen. Por supuesto, el tema de reconocimiento y los temas de la hegemonía del conocimiento asociado a la academia y la historia. Yo creo que efectivamente tres elementos centrales en esta conversación. Quiero darle la palabra a Víctor, si quiere comentar este rol del Estado, de las instituciones en este proceso. Ya. O sea, yo creo que más que reflexionar respecto al tema del rol del Estado, yo creo que siempre es importante ver cómo uno se posiciona en la relación, o cómo se posiciona en el conflicto, para decirlo en clave más política, ¿no? Yo me reivindico mapuche, yo soy mapuche, me reivindico como miembro de una nación, por lo tanto, como mapuche nosotros tenemos una nacionalidad. Lo que yo pienso a partir de esta afirmación, es que nosotros tenemos un conflicto político con el Estado chileno, para circunscribirnos un poco, no irnos tan allá. O mejor dicho, el Estado chileno nos generó un conflicto. Entonces, cuando yo pienso respecto al tema del rol del Estado, no puedo reflexionar necesariamente en términos de qué es lo que debería hacer el Estado, ¿ya? Lo que tengo que reflexionar es qué es lo que vamos a hacer nosotros como pueblo, ¿ya? ¿Cuál es nuestra estrategia en la situación en que vivimos como pueblo? De que el tema de la estrategia tiene que ver con un tema de objetivo político, y yo tengo entendido de que la tercera parte va como una pregunta de perspectiva, entonces no me quiero adelantar al tema del objetivo político, pero sí indicar algunas cuestiones que son clave, que tienen que ver con esta pregunta que se está planteando acá. Yo creo que hay niveles, ¿ya? Hay un nivel que tiene o dimensiones, uno que tiene que ver con la sociedad chilena, o la población chilena, o la población que no siendo mapuche está en el Wallmapu, ¿ya? Y yo quiero hacer un cambio de enfoque, porque por eso yo criticaba el tema de enfatizar en el tema del racismo, porque si se empieza a enfatizar el tema del racismo, la solución política para plantearse el tema del racismo es el tema de la integración, y nosotros no estamos en esta estrategia política, ¿ya? En la estrategia política que estamos nosotros es en el autogobierno del Wallmapu, ¿ya? Como país, como territorio, ¿ya? Entonces, la pregunta que hay que hacerse es,
cuál es el rol que como mapuche le damos a la población chilena del Guaymapu en este proceso. Porque en definitiva hay que tener algo que nos ha dicho tal vez, que es importante tener en consideración, la gente que saltó en Curacautín, tampoco podemos ser ingenuos de pensar de que todo eso fue espontáneo, ¿ya? Ahí hay grupos organizados que incentivaron a que la gente salte ahí en Curacautín. Entonces, a lo que quiero llegar es que este tema de cuál es el rol que tiene la población chilena en el Guaymapu tiene que ver con nuestra estrategia política, porque en definitiva el problema de la integración que se nos planteó en algún momento determinado nosotros, que era muy fuerte, se planteaba muy fuerte, ¿no? En la década de los 70, yo lo doy vuelta, porque el problema que tenemos que plantearnos como mapuche en nuestro proyecto político, cómo vamos a integrar a la población chilena en ese proyecto político. Ese es el problema que tenemos nosotros. Ahora, respecto al tema de las instituciones, el rol del Estado chileno, si queremos ver el tema del rol del Estado chileno, nosotros lo que tenemos que ir haciendo es empujando para que el Estado chileno tenga los menos pies metidos aquí, en definitiva. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero eso tiene que ver con un tema de descentralización política que yo me gustaría tocarlo, digamos, después, ¿no? Respecto a la situación de las instituciones académicas, hablando en general, o si hablamos si quieren el tema de la católica, ahí yo tengo un enfoque que tiene que ver es que cuando nosotros pensamos en los roles de las instituciones académicas, no tenemos que pensar de que las instituciones académicas tienen que hacer una campaña contra el racismo o tienen que hacer una campaña para fomentar, entre comillas, la interculturalidad. Lo que tienen que hacer las instituciones es transformarse, ¿ya? Y lo digo con el siguiente ejemplo, y que la otra vez lo planteé en la Universidad de la Frontera, pero cabe también para la Universidad Católica o para cualquier institución que esté en el Guaymapu, ¿ya? Y que siempre yo lo destaco, que es el tema del Mapuzugún. En la Universidad de la Frontera, y incluso digamos, en la Católica en Villarrica, imagino que en la Católica de Temuco también, supongo, puedo estar equivocado, que alguien me aclare si es que no es así, el inglés tiene un estatus, eso decía yo en el caso de la UFRO, el inglés tiene un estatus. Si tú no apruebas inglés, no recibes el título de la Universidad de la Frontera, ¿ya? ¿Ocurre eso con el Mapuzugún? No ocurre, ¿ya? Con el Mapuzugún da lo mismo, ¿entiendes? Entonces, más que las universidades se pongan a hacer campañas en favor, digamos, de la tolerancia, etcétera, etcétera, lo que tienen que hacer es transformarse, ¿ya? Transformar sus currículums, ¿ya? Transformar sus estructuras. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿En función de qué? Bueno, en función, digamos, de que se adecúen, porque así lo veo yo, ¿no? Se adecúen a un país, que es el país mapuche, se adecúen al Guaymapu, porque yo insisto, no están en cualquier parte. Porque si estas universidades están como están, o siguen como están, entonces da lo mismo que estén en Arica o estén en la Antártida, ¿ya? Pero no están en Arica ni están en la Antártida, están aquí, y por lo tanto se tienen que readecuar. Yo daría ese ejemplo nomás, pero a la larga lo que quiero enfatizar como idea es que cuando se habla del rol de las instituciones, no es que tengan que hacer campañas, se tienen que transformar, pero eso es una tarea que tenemos que hacer nosotros, plantear nosotros para ver también en qué dirección también se transforman, porque tampoco es que vayan para cualquier lado. Eso. Gracias, Víctor. Por supuesto, muy importante desde dónde se posiciona cada uno, y ahí tú muestras o propones un lugar desde donde posicionarse y la transformación de la academia. Le quiero dar la palabra a Pedro, que ha dirigido este centro hace mucho tiempo, que no lo dije al principio, pero que es coorganizador también de este conversatorio. Así que muchas gracias. Sergio, perdón, Pedro. Bueno, muy sencillo, sumándome a las palabras de Natalia y por supuesto escuchando atentamente a Víctor, lo que tiene que hacer el Estado es complejizarse, ¿no es cierto? Tiene en definitiva una mirada muy sencilla y lineal, muy rústica en definitiva, para decirlo de manera brutal, ¿no es cierto? Y el Estado en definitiva a estas alturas necesita una mirada, ¿no es cierto?, que sea infinitamente más sofisticada, porque nuestra sociedad es sofisticada.
En la medida que no sea capaz de hacer esa mirada, va a seguir, ¿no es cierto?, con ciertos mecanismos que de una u otra forma van a ser represivos e integrativos en el sentido de la anulación de la diversidad. Y yo creo que el proceso constituyente que tenemos al frente puede ser una posibilidad estupenda de empezar a complejizar nuestras miradas y sobre todo nuestras estrategias que nacen desde el Estado. Si no, evidentemente van a subsistir situaciones de conflicto indefinidamente. Pero eso va a requerir un gran esfuerzo y me da la sensación que la inteligencia de nuestros gobernantes a veces no está lo suficientemente irritada en este sentido como para generar las estructuras, ¿no es cierto?, en educación, en economía, ¿no?, etcétera, para poder en definitiva integrar una mirada, ¿no?, que permita ver, actuar y solucionar problemas tan complejos. Si no, la cosa va a seguir en el estado que la tenemos actualmente. Bueno, y por otro lado, las universidades como institución, desde mi disciplina, que yo soy antropólogo, lo que han hecho es sencillamente catastrófico. Si uno lee a los autores universitarios, ¿no es cierto?, de principios del siglo pasado, las cosas que dicen son en el límite de lo aterrador en relación a lo que son las diferencias. Y lo que tiene que hacer la universidad, evidentemente, es desmontar esos mecanismos ideológicos que están fundamentalmente basados en cosas que dijimos nosotros los especialistas sobre el evolucionismo, el funcionalismo, en definitiva, toda una serie de teorías que están fuertemente integradas en la sociedad y uno aún las ve en los textos escolares dando vuelta. Y por otro lado, es indispensable la integración de investigadores de los pueblos originarios en nuestros cuadros de investigación. Creo que es la forma más directa, más contundente y más eficaz de generar un giro importante hacia adentro de nuestras universidades. Pero no con una estrategia de discriminación, te fijas, positiva, y qué sé yo, y condescendiente, sino que en definitiva, efectivamente, generar las posibilidades y los mecanismos para que se integren investigadores de los pueblos originarios al más alto nivel, como lo hemos podido hacer nosotros con mucho orgullo en el CIR, ¿no?, que ha significado una riqueza y una amplitud de miradas extraordinaria y un sentido crítico indiscutible en relación a lo que hacemos los que no somos de pueblos originarios. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Un Estado que necesita complejizarse para seguir con estas lógicas represivas integrativas, ¿no? Muy interesante, además, por supuesto, de desmontar estas lógicas que tenemos instaladas muchas veces en la academia. Sergio, te doy la palabra. Ahí sí. Mira, hay un tema que el Estado debe abordar y que el racismo es un problema nacional, no es un problema exclusivo contra los mapuches, es un problema contra los indígenas, es un problema contra digamos, los migrantes. O sea, hoy en día, por ejemplo, la policía no tiene problema con un migrante alemán, pero sí tiene problemas con un migrante haitiano. O sea, es más violento con el haitiano y no es violento con el alemán. O sea, hay una discriminación étnica sumamente clara. O sea, las instituciones están permeadas por el racismo. O sea, entonces, por lo tanto, el racismo es un problema de Chile como Estado. O sea, eso es una cuestión que hay que establecerla de esa manera. O sea, Chile tiene un problema, digamos, que fundó, digamos, su nación en base a una óptica racista. O sea, y eso, digamos, es lo que le pesa a todo el mundo. O sea, no solamente le pesa al mapuche. Ahora, claro, esto para el caso mapuche funciona, como señalaba Víctor, el colonialismo le da una nueva dimensión a esto. O sea, la ocupación colonial que hace Chile del territorio mapuche, obviamente que le da otra dinámica al racismo y por lo tanto, claro, ahí yo entiendo que si estamos hablando, por ejemplo, del racismo exclusivamente en Gualmapu, claro, ahí ya hay otra perspectiva, o sea, porque el racismo pasa a ser, digamos, la ideología
de la ocupación de ideología del colonialismo que se mantiene. O sea, y dentro de eso también tiene un correlato que es la supresión de las instituciones propias, mapuche. Entonces, en ese sentido, claro, si uno quiere, digamos, desbaratar el colonialismo, obviamente que dentro de eso va a desbaratar también el racismo. Entonces, por lo tanto, ahí el Estado se tiene que transformar por completo, o sea, no tiene otra óptica. Ahora, aún así, creo que hay algo bien interesante que hay que plantearse, porque creo que todo esto, que en algún momento puede ser parte de una discusión en términos de políticas públicas, en términos de políticas estatales, o sea, ni siquiera políticas de programas de gobierno, sino políticas de Estado, o sea, que son del largo plazo, tiene que haber un proceso, digamos, de cómo entender, digamos, la descolonización de la institución. Y eso ya es mucho más complejo porque ahí ya nos centramos, digamos, en la esfera del poder. O sea, cómo estos grupos que fueron colonizados pueden ir generando poder y pueden ir, en este caso, por ejemplo, como señalaba Víctor, generando autogobierno. Ahora, ahí también es bastante importante pensar algo, que es, y esto lo estoy pensando desde la mirada histórica, o sea, el movimiento mapuche ha pendulado en dos sentidos, en la integración y en un camino autonómico. O sea, tenemos múltiples ejemplos de organizaciones y dirigentes mapuches que plantean la integración y otros que plantean un camino propio. Ahora, la integración puede ser también diferenciada. O sea, pero aquí es importante que quienes asumen el proceso finalmente de que si se integran o no, no son los dirigentes, sino es el pueblo en su conjunto. Y eso, para eso hay mecanismos como los referéndums. Y eso es interesante porque yo hasta el día de hoy no he visto ninguna autoconvocatoria, digamos, a referéndum de si queremos o no el autogobierno o queremos la integración. O sea, en estos momentos 1.700.000 de mapuches que existen en términos reconocidos, no se ha autoconvocado para definir ese elemento. Y eso es un elemento crucial para establecer el camino, digamos, de un proceso de liberación nacional. O sea, es como algo mínimo. A mi juicio, no lo estoy estableciendo como un juicio totalizante, disculpen. Entonces, creo que ahí hay un elemento que ese proceso puede ir articulado de otros procesos de participación. Entonces, por lo tanto, el Estado lo que tiene que hacer ahí, o sea, o lo que tiene que permitir, digamos, y no entrometerse son en esos procesos autoconsultivos. O sea, cómo se construyen procesos autoconsultivos, pero que terminen con algo que acá se ha vulnerado permanentemente, que es con las decisiones vinculantes que tienen los pueblos indígenas. O sea, acá ni siquiera las propias consultas indígenas que ha propiciado el Estado chileno han sido vinculantes, por lo tanto, eso nos da a entender que una autoconvocatoria y las decisiones de esa autoconvocatoria para el Estado menos serían vinculantes. Entonces creo que es ahí donde el Estado tiene que pensar en que la voz de un otro tiene que ser tomada en cuenta, tiene que ser procesada por el Estado. Y claro, ahí concuerdo mucho con Pedro en que el Estado, al pararse bajo una ideología racista, clasista, una ideología tan fuerte en esos dos ámbitos, pasa a tener una visión sumamente pedestre, digamos, de las situaciones. O sea, concuerdo mucho con Pedro en el sentido de que el Estado tiene una visión demasiado reduccionista, por un lado, demasiado reduccionista, y por otro lado, los sujetos que gobiernan tienen un sentimiento altanero frente a la decisión del pueblo. O sea, hay una posición, digamos, frente al otro, digamos, que no está en el poder, de que tiene que obedecer ciegamente al Estado. O sea, esa posición altanera en el Estado
echa abajo cualquier posibilidad de diálogo. O sea, cuando apareció la violencia en Curacautín, cuando viene el ministro del Interior y dice que no va a haber diálogo. Entonces cuando aparece y dice no va a haber diálogo, y los sujetos que están en Curacautín dicen, bueno, entonces si no va a haber diálogo, si el Estado no va a intervenir, entonces bueno, nosotros nos tomamos la justicia por las manos. O sea, a esto también hay que asumir que hay procesos que ha tenido el Estado, digamos, como el declive de las instituciones en general, pensemos en Carabineros, por ejemplo. Las instituciones en general del Estado van en declive, en términos de confianza pública, en términos de reconocimiento y todo eso por parte de la ciudadanía. Entonces, ¿qué le queda al ciudadano finalmente? Porque lo que ocurrió en Curacautín, aunque haya sido asusado por algunas organizaciones, quienes participan son sujetos comunes y corrientes que tienen un sentimiento y que quieren, digamos, cobrar algo, quieren hacer justicia por sus manos frente a un Estado que no hace justicia, frente a un Estado que se plantea inoperante. Entonces creo que ahí la lógica es retroceder prácticamente 100 años, cuando el Estado era una mínima expresión acá y todo se regía por la fuerza. O sea, si yo voy, por ejemplo, a 1900 y veo los archivos que están en el Archivo Regional de la Araucanía y comienzo a ojear los libros, me doy cuenta de que gran parte, digamos, de las solicitudes de las personas, de los ciudadanos comunes y corrientes, era portar armas. O sea, yo tenía aproximadamente en 3 meses 150 peticiones para portar armas. ¿Por qué? Porque tenía un Estado que no tenía la capacidad de asegurar nada. Entonces, cuando un Estado dice, yo voy a dejar que acá pase lo que pase, los sujetos asumen que ellos son los que tienen que tomarse todo por las manos. Entonces, por lo tanto, esto finalmente termina asumiendo de que de la misma posición que se tomaban los colonos hace 100 años atrás. O sea, bueno, si el Estado no nos va a proteger, entonces andemos con armas. No solamente los colonos, también los mapuches solicitaban muchas armas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el Estado no puede cancelar diálogo porque necesita estar presente, digamos, para conducir las situaciones de conflicto. Un Estado moderno tiene que conducir las situaciones de conflicto y no alejarse de las situaciones de conflicto. Entonces, ese es uno de los puntos que finalmente uno puede ver en la coyuntura de Curacautín. O sea, ahí hay una situación bastante compleja. O sea, no es simplemente un tema, es el alejamiento del Estado y dejar que los sujetos hagan lo que mejor les parezca. Y ojo, esto, si nosotros vemos los índices de criminalidad desde 1884 a 1910, crecen de una manera extremadamente grande. O sea, la tesis de que el territorio se iba a pacificar después de la ocupación no se cumplió, todo lo contrario. O sea, la violencia que se desató, incluso hasta 1920, es brutal y es una violencia generalizada. Entonces, hoy en día pareciera ser que el Estado apuesta más a una violencia generalizada, en la cual vuelve después y termina, digamos, con los grupos de facto conduciendo el país. Entonces, eso es peligroso para Wallmapu. O sea, y esto cuando está cruzado por la racialidad, es mucho más peligroso, porque el día de mañana, ¿en qué vamos a terminar con esto? ¿Con un mapuche linchado, con un mapuche quemado, como ocurría en Estados Unidos? O sea, eso no se puede permitir a esta altura, digamos, del 2020. O sea, eso no podría ocurrir. Entonces, el Estado necesita estar presente, digamos, en los procesos de diálogo y en los procesos en los cuales se discuta aspectos de poder. Esto no lo puede dejar de una manera libre. Gracias, Sergio. Yo estoy moderando, pero solo un comentario adicional, que yo creo que uno de los temas que tenemos ahí, este extraordinario centralismo, y que yo creo que Sergio también lo mencionó dentro de los temas de desafíos del Estado, además de la descolonización de las instituciones, y esta bien interesante péndulo entre integración y autogobierno. Tenemos una última pregunta para todo el panel, para todas las personas, para todos los invitados, sobre
cuál es el camino, cuáles son las posibilidades que se abren de camino hacia adelante, ¿no? Si uno tuviera que hacerle una propuesta, plantear algunas ideas de camino hacia adelante, y como Víctor ya ha anunciado que tiene unas propuestas en sus intervenciones anteriores, vamos a partir con Víctor. Víctor. Yo no sé si es propuesta o es enfoque, ¿no? O enfoque de propuesta. Se escucha, ¿verdad? ¿Sí? Que se escuche bien. Es enfoque de propuesta. Yo cuando criticaba el tema del énfasis, ¿no? Que se hace al tema del racismo, que es nuestro tema, ¿no? Pero que yo digo que es un componente, no es el elemento central, es porque eso nos hace generar un análisis que yo creo que no corresponde a la situación que nosotros vivimos como nación, ¿ya? Y en esto de llamémosle propuesta, ¿no? Pero en el fondo es como un enfoque de propuesta. Mi análisis que he hecho en los últimos años es que en el movimiento mapuche hay, a trazo grueso, dos enfoques. Uno que yo le llamo comunitarista y otro que yo le llamo territorialista. El enfoque comunitarista es un enfoque que se desprende de la dimensión territorial, aunque nombre la palabra territorio por ahí, pero a la larga, desde el punto de vista de la solución política, descentra el Wild Map, ¿ya? Y entre esas medidas que se adoptan respecto del enfoque comunitarista, está justamente el tema de las cuotas, ¿ya? Las cuotas del Parlamento o los reconocimientos constitucionales. Yo no digo de que esas medidas políticas pudieran, ¿ya?, enfrentar algún aspecto, digamos, de la dimensión del conflicto, como es el tema de la participación. Pero así como yo digo que el racismo no es un elemento fundamental, que es un componente, pero no es fundamental en nuestro análisis, el tema de la participación también es un elemento componente, pero no es fundamental, ¿ya? En ese aspecto, y yo critico esa perspectiva, digamos, comunitarista, porque yo tengo una perspectiva territorialista. Es decir, de que la política mapuche se autocentre en el Wild Map, ¿ya? Lo que tenemos que tratar de avanzar es en el autogobierno del Wild Map, el autogobierno del país mapuche. Por lo tanto, el Wild Mapu es el que tiene que crear sus estructuras institucionales, sus estructuras políticas. Entonces, lo que sí viene ahí es el tema de la descentralización política del Estado chileno. Porque al final nuestro adversario político es el Estado chileno, ¿ya? Es lo que tenemos que transformar. Y yo, antes de detallar el tema del autogobierno en una dimensión territorial, quiero destacar algo. Este tema del reconocimiento constitucional y el tema de las cuotas en el Parlamento son, lo que yo digo, son demandas de los 90. Entonces, aquí hay una cuestión bien interesante si uno analiza el movimiento mapuche, es que durante más o menos 80 años, si consideramos que el movimiento mapuche se funda en 1910 y hasta 1993, cuando se formula y se aprueba la actual ley indígena, la reivindicación principal del movimiento mapuche era la ley indígena, leyes indígenas, ¿no? Porque el movimiento mapuche gira en sus orígenes en torno a las leyes indígenas, que en su inicio, a principios del siglo XX, incluso se reducía al tema de la propiedad de la tierra indígena, en el lenguaje de la época, ¿no? En torno a la tierra indígena. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar? Que durante más de 80 años, la reivindicación principal del movimiento mapuche era en torno a la ley indígena. Hoy día nadie anda reivindicando leyes indígenas, nadie anda diciendo queremos una nueva ley indígena. O sea, como demanda política, como reivindicación, fue superada, por así decirlo, por la historia. ¿Ya? No, lo que no significa que no va a seguir existiendo ley indígena, pero en términos de reivindicación política fue superada, digamos, por la historia. Y así como la ley indígena fue superada por la historia, yo pienso de que el tema este de la reivindicación, aunque aparece hoy, es una reivindicación que viene hace rato, también va a dejar de tener sustancia en un momento determinado, porque no va a resolver el problema de fondo. Lo que es interesante en los últimos años
es que toda la gente dice, aquí hay que enfrentar el problema de fondo, ¿ya? Entonces, lo que hay que decirnos como diagnóstico, como mapuche, dentro del movimiento mapuche, o en general, digamos, en la población, bueno, ¿qué es lo que estamos entendiendo por el problema de fondo? ¿Ya? Y yo tengo una perspectiva, para mí el problema de fondo es que hay dos estados que ocupan un país, que es el Guaymapu, y que ese Guaymapu, ese país mapuche, está dominado, ¿ya? Y por lo tanto que la solución política es de que el Guaymapu restituya, digamos, su estatus político, ¿ya? En un marco, digamos, de autogobierno, en un marco de independencia. Pero claro, ese tema de la independencia es una cuestión sumamente a largo plazo, y tal vez para mucha gente, digamos, es una quimera. Pero lo que yo planteo es que el tema es el tema del estatus político del Guaymapu, ¿ya? Ese es el problema de fondo, el estatus político del Guaymapu. Entonces, cuando el movimiento mapuche se plantea el problema político es de tener representantes en el Parlamento chileno, ¿ya? O el problema político es que el Guaymapu formule, cree, construya su institucionalidad política, ¿ya? Y cuando digo el Guaymapu, no estoy diciendo en específico el pueblo mapuche, estoy diciendo el Guaymapu. El tema es que en el Guaymapu, y eso lo hemos tocado en talleres, en conversaciones, etcétera, etcétera, hay población mapuche y hay población chilena. Y por eso yo lo que digo es que para el movimiento mapuche podemos discutir todo respecto al tema del racismo, pero el problema estratégico para el movimiento mapuche es decirse cuál es el rol que cumple la población chilena en la estrategia política mapuche, ¿ya? Si queremos discutirlo. Ahora, estos temas pueden no ser discutidos, ¿eh? Pero son problemas estratégicos. Y yo también he puesto en la mesa, en conversaciones, he dicho cuál es el rol de la población mapuche que está fuera del Guaymapu, en particular en la región metropolitana, ¿ya? ¿Va a retornar al Guaymapu o no? ¿El movimiento mapuche va a generar una estrategia de retorno de esa población o no? Hay gente que piensa, y yo lo he dicho en nuestras conversaciones, hay gente que piensa que eso es una volada, ¿ya? Pero es un problema estratégico, ¿ya? Puede ser que no se visualice hoy día, pero es un problema de dárselo en la mesa a las organizaciones de Santiago. Entonces, puede haber dos respuestas. Sí, mira, vamos a retornar o no vamos a retornar, pero eso tiene consecuencias políticas para nosotros, ¿ya? Entonces, para ir cerrando, ¿ya? En primer lugar, cuando hablamos del problema político de fondo, digámonos cuál es el problema político de fondo, para encontrar la solución política de fondo, ¿ya? Y este tema de los reconocimientos constitucional de representantes en el Congreso chileno no va a resolver el problema de fondo, ¿ya? No lo va a resolver. Resuelve medianamente y parcialmente el problema de la participación política, pero la participación política no es el problema de fondo, ¿ya? Lo comprende, ¿ya? Pero el problema de fondo es cuál es el estatus político que va a tener el Guaymapu en el contexto, digamos, del Estado chileno. Y hay una cuestión bien interesante con el tema de la descentralización, y por eso sería muy importante de conversar con la sociedad civil, que está interesada también en el tema de la descentralización política, para saber qué tipo de alianzas se pueden hacer. Hay una cuestión, y termino con esto, porque es bien importante. Es interesante de que los partidos se abanderen, ¿no? Y prácticamente todo el espectro político se abandere con el tema de las cuotas. Pero los partidos políticos donde no se meten, ¿ya? Es en el tema de que se puedan crear partidos políticos a nivel regional, ¿ya? De hecho, se había logrado en un momento determinado, y luego volvieron al tema de que se creen partidos sobre la base de 3 regiones. Cuando participaban en Guaymapuén, en un momento determinado, la ley de partidos políticos cambió, ¿ya? Y se permitió la creación de partidos políticos a nivel regionales. Ahora, dentro del movimiento mapuche puede ser que se tenga crítica, ¿no?, a la formación de partidos. Lo que yo quiero destacar es que es un proceso de descentralización política, exige también que se pueda crear partidos a niveles locales, ¿ya? A nivel local. Entonces, cuando te ofrecen mecanismos, digamos, de participación, lo que van a hacer los partidos es escabullir la posibilidad de que existan partidos políticos mapuche, asentados territorialmente. O incluso podemos decir partidos políticos a nivel del Guaymapu, porque lo ideal es crear un escenario en el cual tú haya una disputa del poder político a nivel local, ¿ya? No partir al Congreso en Santiago, ¿ya? Por eso es importante el tema de la descentralización. Así es que yo por lo menos lo que veo es que
en términos de la propuesta, digamos, de futuro, todo esto que hablé, yo diría que de plazo, ¿ya? En lo inmediato yo creo que hay un proceso que hay que hacer con la sociedad civil en el Guaymapu, que es conversar estos temas. Si estos temas, además, no deberían ser temas vedados, ¿ya? No deberían ser temas tabú. Lo tenemos que conversar porque para allá vamos a ir, ¿ya? Pero tenemos que conversarlo, ¿entiendes? Entonces, uno participa o yo por lo menos participo en Trafquintúe, digamos, en Mayolafquén Mapu, donde estos temas lo hemos conversado, así cuál es el rol de la población chilena. Incluso hemos dejado de hablar de población chilena, hablamos de Guaymapuche, ya para identificar, digamos, la población que es del Guaymapu. Entonces, el ciudadano mapuche del futuro, ¿ya? O el ciudadano, el Guaymapuche del futuro, va a ser personas, digamos, que no hablan mapuzungún. Por eso el tema del mapuzungún, y yo lo he enfatizado, digamos, en los talleres, el mapuzungún es para todos y todas en el Guaymapu. Yo en eso no tengo absoluta duda, ¿ya? De que eso tiene que ser así. El tema del territorio, el tema de la defensa de la tierra, el tema del mapuzungún, y agregué el tema de la historia, que si conozco la historia, digamos, del Guaymapu, yo creo que son claves, digamos, para una ciudadanía futura, digamos, en el Guaymapu. Ahora, si queremos conversar eso, a mí me parece interesante, pero si al final la gente va a decir, mira, discutamos el tema de fondo, y para el tema de fondo para alguno es, bueno, candidato o gente representante en el Congreso y un reconocimiento constitucional que podría ser muy lavado, ni siquiera yo me imagino que si logra hacer un reconocimiento constitucional de envergadura, ¿ya? Que tenga efectividad, yo dudo de que eso logre ocurrir, logre pasar, no sé, ¿ya? Son cuestiones que se pueden hablar ahora, pero yo no sé si no van a resolver en todo caso el problema de fondo, ¿eh? No el fondo que yo estoy planteando. Muchas gracias, Víctor. Ya nos puso tema para otro conversatorio futuro, ¿ah? El problema de fondo. Muchas gracias. Le quiero dar la palabra a Sergio, después Natalia, después Pedro, después tenemos un cierre de María. Entonces le voy a pedir que las intervenciones que tengamos ahora sean más o menos 2 o 3 cosas más puntuales, finales, como de cómo avanzamos, ¿ah? Sergio. Bien, creo que hay que pensar el proceso de la descolonización a nivel país. O sea, el proceso de descolonización también hay que plantearlo como en dos grandes ámbitos. O sea, una cosa es la descolonización cultural, por decirlo así, que en esa esfera, por ejemplo, es donde nos enfrentamos frente a la ideología racista. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una descolonización a nivel país, a nivel de territorio, que aborde los aspectos culturales. Y ahí, por ejemplo, las instituciones académicas, la escuela, todas tienen, digamos, un factor sumamente importante. Paralelo a eso, los sujetos que son, o sea, la descolonización tiene que ser para ambos lados. O sea, por un lado, el sujeto que es objeto de, digamos, de racismo también se tiene que descolonizar y salir, digamos, de ese sentimiento de inferioridad que muchas veces es el efecto del racismo, y también el sujeto racista tiene que descolonizarse y tiene que asumir que su posición no es, fuera de ser racista también implica, digamos, el mantener, digamos, una situación colonial a partir de las relaciones de convivencia. Por otro lado está, digamos, la descolonización de las instituciones, y dentro de los procesos de descolonización también están los marcos de derechos, y ahí los marcos de derechos, por ejemplo, desde el Convenio 169, así como las declaraciones que tienen relación con los pueblos indígenas, todos plantean, digamos, que los pueblos indígenas, por ser sujetos de derechos, tienen derecho a su autoorganización, o sea, a su capacidad autoorganizativa, a su capacidad, digamos, incluso de autogobierno. Ahora, eso implica también el desafío para los pueblos, digamos, indígenas, en la cual tienen que buscar cuál va a ser su fórmula, cuáles van a ser sus estructuras que ellos van a determinar. Y para eso tienen que existir procesos de consulta interna al interior de los pueblos.
O sea, por ejemplo, en el caso mapuche es sumamente complejo porque más de la mitad del pueblo mapuche está fuera de Gualmapu. O sea, y eso es complejo, o sea, y la tendencia es posible que en el próximo censo un 70% de la población mapuche esté fuera de Gualmapu. Por lo tanto, la discusión a nivel país es sumamente importante y sobre todo en el caso mapuche, al plantearse como sujeto, como pueblo, tiene que pensar, bueno, cómo van a vivir los sujetos mapuches fuera del Gualmapu y cuál va a ser su articulación al Gualmapu. O sea, ahí hay aspectos sumamente interesantes. Entonces, por lo tanto, me acojo a lo que planteaba recién Víctor, o sea, tiene que existir un proceso, digamos, de consultas, de definiciones que tienen que estar ahí, pero justamente es en esos procesos de consulta donde también se tiene que ir estableciendo, bueno, cuál es el fondo real de este asunto y cómo trabajar ese fondo, en términos estratégicos, en términos tácticos. Creo que en ese sentido, la ausencia de esa discusión, tanto interna como también en relación con el mundo de la sociedad civil chilena, es necesaria. Entonces, para eso también nos tenemos que despojar de las visiones románticas, por así decirlo, y plantearnos el tema de cómo vamos a enfrentar el poder, de cómo vamos a enfrentar, digamos, la gobernanza de un país mapuche. O sea, es ahí donde está esa clave de cómo construir. Creo que es una oportunidad, lo que mencionaba Víctor, es una oportunidad de pensar la gobernanza en el territorio que es Gualmapu. Y eso es importante porque nos da la capacidad de imaginar cómo poder autogobernarnos, cómo poder pensar nuestros recursos, cómo poder pensar nuestra educación, cómo pensar incluso qué sujeto queremos a futuro. O sea, podemos agregar una dimensión ontológica a la discusión. O sea, y eso es importante porque es ahí donde nos podemos plantear los procesos de convivencia que queremos para Gualmapu. Pero también esta no es solamente una discusión que se agota en Gualmapu, sino debería ser una discusión que se comparta a nivel nacional. Entonces creo que es ahí a donde tenemos que ir apuntando. Y en eso creo que la academia puede contribuir en generar discusiones a nivel interno como instituciones, a nivel interno de cómo se construye el aprendizaje, a nivel interno de cómo cargamos estereotipos dentro de los procesos de enseñanza. Entonces creo que esos cuestionamientos que nos generan los procesos de descolonización son sumamente válidos para pensar incluso en nuevas formas pedagógicas, en nuevas formas investigativas, en nuevas formas de relacionarnos con los sujetos con los cuales estamos construyendo conocimiento. Entonces creo que eso es un proceso de cambio global que nos daría una nueva perspectiva, digamos, a nivel Estado, a nivel de sociedades. O sea, creo que en ese aspecto, y creo que el proceso de una nueva constitución nos ayuda o nos abre las puertas, digamos, a seguir estableciendo líneas de discusión. Es posible que muchas de esas líneas no se agoten en la discusión constitucional, sino sean líneas de discusión a varias generaciones. O sea, lo que planteaba, o sea, si asumimos el fondo que plantea Víctor, esa es una discusión de largo tiempo, o sea, y es una discusión que van a haber distintas generaciones discutiendo el mismo tema y generando estrategias para ir abordando en los avances que se vayan generando. Entonces creo que eso es sumamente importante. Entonces creo que justamente los procesos de descolonización cultural y político tienen que ir construyéndose en, digamos, en todos los ámbitos. No podemos pensar que solamente el Estado los tiene que construir. Se tiene que construir desde el Estado, desde la sociedad civil. Ok, muchas gracias, Sergio. Quiero dar la palabra a Natalia. Sí, yo le voy a ser más precisa, bueno, al tiempo, ya que, bueno, las reflexiones de los colegas. Yo creo que estamos en un momento en que tanto por las coyunturas observadas, así como por el proceso constituyente que se viene, es un buen momento para pensar, tanto desde la sociedad chilena, desde la sociedad mapuche, mixturas, cruces, etcétera, es un momento de diálogo, reflexión y construcción. Dialogar, precisamente poner estos temas en boga, poner el tema de cuál es nuestro tema de fondo, como lo planteaba Víctor, qué están pensando los territorios, de cuál es el tema de fondo,
y cómo lo están construyendo y cómo lo están pensando a partir de lo que se está viviendo. Quizás efectivamente hay territorios que están mucho más reflexionados, muchos más elaborados, pero creo que ahora es un momento en que también están como los espacios para esto. Entonces creo que es un buen momento para tendenciarlos, propiciar estos encuentros, estas conversaciones, debates, etcétera, porque tenemos que reflexionar, efectivamente hay que reflexionar cómo queremos un Wallmapu, pero también cómo queremos una sociedad macro donde esté presente los derechos de los pueblos indígenas, donde esté presente la interculturalidad y la convivencia. Víctor también lo ha señalado constantemente, finalmente Wallmapu ya no es solo mapuche, también en Wallmapu hay no mapuche, y también hay que asumir esa diversidad y esa complejidad en estos procesos actuales. Y concuerdo finalmente con Sergio en que quizá el proceso constituyente no es la meta, pero efectivamente es el que nos da el piso para hoy en día posicionar también temas que se han venido arrastrando, ya lo decía también previamente Víctor, el reconocimiento constitucional a lo menos podemos seguirle la pista al año 89 con el Pacto Nuevo Imperial donde se promete, entonces también es parte como de una deuda que se va arrastrando y que quizá efectivamente no es que vamos a tener reconocimiento constitucional y va a cambiar todo, pero sin duda va siendo ya parte de este diálogo truncado que ha habido con el Estado donde algo se puede avanzar y quizás finalmente ese reconocimiento nos va a fijar nuevos desafíos respecto a qué viene después, qué construimos después, cómo pensamos la autodeterminación, cómo pensamos los autogobiernos, cómo pensamos formas de descentralización u otras formas que los territorios necesitan y creen necesarias. Entonces yo creo que, como dije al inicio, es tiempo de diálogo, reflexión y construcción y estamos en la coyuntura que nos permite ir en ese camino. Así que gracias. Muchas gracias, Natalia. Para finalizar esta ronda le doy la palabra a Pedro. Pedro. Gracias, Gonzalo. Bueno, me sumo muy particularmente a las palabras de mis antecesores y creo que en este diálogo ha faltado algo. Ha faltado en definitiva lo que técnicamente llamamos los antropólogos la autoridad simbólica. ¿Qué es la autoridad simbólica? Es el sujeto de legitimización, es un sujeto legítimo de negociación. Mientras los negociantes no tengan esa legitimidad, no tengan esa autoridad simbólica, es decir, lo que se llamaba antiguamente el peso de la palabra, la posibilidad de generar pactos, en definitiva. Pero eso supone sujetos muy especiales. Y creo que en eso el Estado y en general las personas han sido poco delicadas. No han elegido tal vez las personas correctas o no han emergido, pero no me queda duda que por ahí están de todas maneras, en ese continuo diálogo, ¿no? Donde supone todos los sectores, ¿no es cierto? Y evidentemente este asunto de la descentralización es fundamental como para atribuirle legitimidad simbólica, ¿no es cierto? Legitimidad de autoridad en un pacto, en una negociación que es muy dura y es muy compleja. Por ese lado también el conocimiento es fundamental. Estas personas tienen que estar enteradas efectivamente de qué se trata en esta negociación, estas autoridades, estos seres legitimados. Y me da la sensación que últimamente los negociadores, sobre todo particularmente del Estado, no son sujetos legítimos, no son autoridades simbólicas, es decir, no son reconocidos por el otro lado como una real autoridad. Eso ha generado unos problemas enormes y eventualmente a veces se ha logrado cierta legitimidad de esta autoridad, pero es deslegitimada por el propio Estado. Entonces ahí había un desastre realmente increíble. Y creo que las organizaciones mapuches, como ha dicho Víctor, como ha dicho Sergio, como ha dicho Natalia, tienen esa capacidad de poder hacer emerger a sujetos realmente competentes, pero creo que el Estado no ha sido muy hábil en eso, y es una cosa que hay que pensar y reflexionar en esta negociación y en este pacto necesario donde va a haber que negociar y pactar muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ha sido muy interesante esta conversación del panel. Y hay un elemento que para nosotros, por lo menos desde el Campus Villarrica, de la Universidad Católica, es tremendamente central, que tiene que ver con el rol de la educación en todo este proceso, ¿no? Y para comentar un poco sobre eso, quiero ofrecer la palabra a María Isabel Lara Millapán, que es académica del Campus Villarrica, también investigadora asociada del CID, para que nos haga una reflexión final respecto de estas temáticas. María. Fentren Mañum Gonzalo, Fentren Mañum Compulamien, en Tupalú Feula,
Ningalam, Ninatram, Nirakiswam, Inchekafem Yechi, Nentuan, Kiñarakiswam, Pichiwirin Tokufin Chumul. Muchas gracias por esta invitación, por escuchar estas valiosas reflexiones que me han antecedido, y voy a compartir mi visión más bien desde la educación, y quisiera llamarle como que el racismo en Wallmapu es también una responsabilidad educativa. Y en eso quiero comenzar citando una expresión que escuché desde mucho tiempo, especialmente cuando era niña: estudia para que seas otro. Expresión que nos venía diciendo como si ya no fuésemos sosteniendo una vida, un idioma, una historia, una pertenencia, una propia identidad, siendo nosotros como mapuche. Como bien lo expresaba también en Lamien, hablaba del despojo. Creo que este despojo no es solo de la tierra ni de la economía, también es el despojo del kimun, es el despojo de nuestro propio idioma, que van anclados obviamente en nuestra cultura, porque así es nuestra visión desde una concepción mucho más holística. La escuela, lamentablemente, avalada por un sistema educativo, se encargó, y se encarga todavía porque no se ha avanzado lo suficiente, de ocultar y de tergiversar nuestra historia, y no solo para nosotros los mapuches, a raíz de lo que ha estado sucediendo. Ese ocultar también ha afectado al pueblo chileno, porque este se ha ido construyendo en el desprecio al otro, en el desprecio de su propia raíz, lo que lo lleva a no mirarse mestizo, por ejemplo. En la educación, por mucho tiempo hemos estado aprendiendo otros códigos, otros tiempos, otros espacios, su lenguaje, pero no los nuestros. Aquí quiero citar a la literatura misma. Generalmente nos ha hablado de propuestas donde nos hablan de príncipes, de reyes, de princesas, pero no de Peu, no de Coneu, no de Piam, no de este lenguaje anclado a la tierra donde viaja hoy día nuestra defensa, que se sitúa principalmente en la salud y en la vida. Y hoy la escuela, sostenida siempre por una ley, propone, por un lado, respetar nuestras lenguas, pero no siempre estas se abordan con el mismo énfasis que donde se sostiene la lengua dominante. Incluso muchos continúan pensando que aprender nuestra propia lengua le resta tiempo a los contenidos que realmente son, entre comillas, calidad de la educación, como si nuestro kimun milenario no lo fuera. Por otro lado, se propone respetar nuestra identidad, pero en los párrafos siguientes siempre se dice, bueno, somos todos chilenos. Se cuestiona muchas veces, hablo desde experiencia, promover nuestra cultura en el aula. He escuchado decir que no es necesario porque no todos se van a quedar trabajando en Wallmapu. Sin embargo, nadie se cuestiona de que no todos tampoco se van a ir a trabajar al extranjero, desde donde se suelen tomar muchas veces los referentes que marcan los modelos educativos. Y con esto yo no quiero negar el conocimiento del mundo, porque creo que la diversidad siempre nos enriquece, amplía nuestra visión de mundo, pero es triste ver que se niegue al otro estando al lado. Y en eso el racismo no es solamente gritar una consigna, el racismo también es silencio frente a nuestras demandas. Y para finalizar, como caminos que hemos ido visualizando, es el reconocimiento del otro como un igual, es validar los saberes de los pueblos originarios al mismo nivel como se validan los otros saberes, estoy instalándolo en la academia. La academia, cuando sigue el camino de la investigación, deberá centrarse en aportar a las demandas que tienen los pueblos originarios. Si me sitúo en Wallmapu, bueno, habrá que aportar a esas demandas. Nosotros algo estamos construyendo en ese sentido. Y es trascender sobre todos los procesos que tienen como deseo la dominación del otro. Feleimai.
Fenton Maño. Muchas gracias, María, por esa reflexión final, muy vinculado a los temas de educación, donde tenemos probablemente todos los que estamos aquí en este conversatorio un tremendo desafío. Quiero agradecerle mucho a las personas que han podido ver este conversatorio a través del Facebook. Hemos tenido alrededor de 200, 220 personas conectadas. Espero que haya sido un espacio interesante de reflexión, de conversación, de plantear ideas, de plantear formas de enfrentar la situación en que estamos viviendo y que requiere una acción muy profunda de cada uno en particular, pero además una acción social muy comprometida. Quiero agradecerle mucho, ahora estamos todos en la pantalla, quiero agradecerle mucho a Pedro, a Natalia, a Sergio y a Víctor, el haber compartido sus ideas, compartido sus reflexiones, y a María, por supuesto, por haber compartido también esta reflexión final. Como les decía al principio, este es un compromiso que hemos tomado como universidad, creo que es un compromiso de distintos actores, de poder ponernos al servicio de espacios de diálogo y de reflexión y de construcción, como nos decía Natalia hace algunos minutos. Muchas gracias a todos por la participación, por las ganas de poder conversar, y vamos a tener en el futuro nuevos conversatorios. Ya tenemos un tema para el siguiente, para poder seguir trabajando y seguir pensando en cómo se construye este territorio entre todos. Muchas gracias a todos.